Buenas, ¿qué tal? Aquí estamos en Jacksonville University, en Gooding, y en unas pocas horas vamos a tener el agrado de presentar y vamos a tener la conferencia de la profesora Aviva Chomsky, quien va a estar presentando su conferencia sobre Criminalization, Immigration and Citizenship in the 21st Century. Y en este momento, bueno, queríamos hablar contigo, Avi, sobre cuestiones precisamente de inmigración. Y podríamos comenzar con una pregunta muy específica. Por ejemplo, nos interesa saber cómo crees tú que los intereses de las empresas privadas afectan o se benefician de la situación de ilegalidad de la inmigración aquí en Estados Unidos. Bueno, creo que es una pregunta que se debe mirar desde varias perspectivas, porque en un sentido se benefician, en varios sentidos se benefician, pero también crea problemas para las empresas privadas. Y quiero hablar de ambos lados y de tratar de entender cómo pueden ser ciertas las dos cosas a la vez. Porque, por un lado, un sistema de ilegalidad tiene beneficios para empresas empleadores, porque les ayuda a mantener una fuerza de trabajo extraordinariamente explotable. O sea, los trabajadores inmigrantes que no tienen documentación tienen muchísimo miedo de de exigir sus derechos. Es mucho más fácil explotarlos, pagarles menos del salario mínimo, normalmente utilizando subcontratistas, porque las grandes empresas sí tienen que funcionar más o menos bajo la ley y es muy difícil directamente pagar un salario menos del salario mínimo o hacer robo de trabajo, de salario. Pero muchos inmigrantes sufren de eso porque trabajan en el fin es una empresa grande, pero debajo de eso hay varios niveles de subcontratistas. Es la manera en que se utilizan muchos empleadores para emplear a personas que realmente no tienen el llamado permiso de trabajo. Entonces, pueden beneficiar con el acceso de una mano de obra que realmente el empleador tampoco tiene que seguir la ley porque han desarrollado ese sistema. También les da acceso a una mano de obra casi inagotable, o sea, siempre pueden buscar más trabajadores. Si algunos son deportados, si se van, si son arrestados, detenidos, la fuente es casi inagotable. En ese sentido, se puede decir que los grandes negocios benefician. También les ayuda a explotar más a sus trabajadores llamados legales, porque la existencia de esa gran fuente de mano de obra ayuda a bajar las condiciones para todos. Pero debo enfatizar que no son los inmigrantes, es la ilegalidad de los inmigrantes que presta ese servicio. Entonces, realmente no son los inmigrantes, es el sistema legal que ilegaliza a esos trabajadores que ayuda en aumentar la explotación del trabajador en general. Pero por otro lado, también pues, el nativismo y las leyes anti-inmigrantes también pueden trabajar en contra de los empleadores de trabajadores inmigrantes. Y se puede ver lo que sucedió en Alabama, lo que sucedió en Georgia, cuando esos estados aprobaron leyes en contra de los inmigrantes indocumentados, tratando de aumentar el nivel de represión en contra de los inmigrantes a nivel de estado, y los inmigrantes empiezan a ir. Y eso tampoco ayuda a los empleadores. O sea, las grandes empresas agrícolas de esos estados no están a favor de esas leyes porque eso les quita su fuerza de trabajo. Entonces, es un sistema que se puede decir que sí, hay algunos que benefician, pero realmente no es un sistema sostenible, claro que no es un sistema justo. Y que también tiene sus perdedores, y hay mucho más perdedores que hay ganadores en ese sistema. Sí, aparte de trabajadores, los inmigrantes son consumidores
Claro. Es un factor importante. Me quería preguntar si en general son las grandes empresas agrícolas que usan estos indocumentados, los ilegales. Pues o son, porque se ha dicho que también son empresas pequeñas o gente individual. Sí, hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. En la industria agrícola, de alguna manera, entre el 25% y el 90% de los trabajadores, dependiendo del estado y de la época y de la cosecha, y de quién está tratando de enumerar, son indocumentados. Es el sector que mayor porcentaje de trabajadores indocumentados tiene, es el sector agrícola. Pero claro que muchísimos trabajadores sin documentos trabajan en otros sectores. Y tienes toda la razón de que muchos trabajan, como decía, a través de subcontratistas. Sí. En un sector, por ejemplo, como el repartir periódicos. O sea, no me digas. Las grandes compañías como el New York Times contratan a una agencia para repartir sus periódicos todas las mañanas. Esa agencia contrata a trabajadores, pero no les califican como trabajadores, son subcontratistas. Sí, es un contratista que emplea a contratistas independientes. Y así puede emplearlos sin pagar el seguro social, sin pagar el salario mínimo, sin darles ninguno de los beneficios exigidos por la ley, como se dice, workers' compensation. Sí, compensaciones laborales. Sí, pero es un tipo especial, seguro de accidentes. Beneficios laborales, claro, exacto. En tus dos últimos libros, Undocumented, How Immigration Became Illegal and They Take Our Jobs, and 20 Other Myths About Immigration, tú mencionas también con respecto a ese tema muchos otros factores, pero uno de los factores, por ejemplo, es que de hecho por ejemplo, granjeros en California, en otros estados, tienen que perder su producción cuando esas leyes a veces se ponen más duras y los inmigrantes huyen de esas áreas. Otro factor que tú mencionas es que los inmigrantes, por condiciones familiares, sociales, psicológicas, rinden el doble de lo que rinde un estadounidense acá. Y un último factor que quisiera mencionarte sobre ese punto específico, tú también mencionas y detallas cómo la industria carcelaria también juega un papel relevante y hay muchos intereses en tener más detenidos por esa situación de ilegalidad de los inmigrantes. Sí, y el sector de cárceles privatizados, que todavía es un sector pequeño dentro del sistema de encarcelamiento en Estados Unidos, pero en cuanto a la detención de inmigrantes juega un papel más grande porque es uno de los sectores que más ganancias tiene dentro del sistema carcelario, porque los inmigrantes detenidos suelen ser no violentos, suelen ser jóvenes, suelen ser de buena salud, y suelen estar ahí por corto tiempo en detención. Entonces cuestan menos en términos de seguridad, en términos de salud, en términos de todos los servicios que tiene que prestar una cárcel a los prisioneros. Entonces sí, ha habido mucha presión de las tres grandes compañías de encarcelamiento privado a favor de las leyes que aumentan las tasas de detención de inmigrantes. Quería mencionar una cosa más sobre los sectores en que trabajan los inmigrantes indocumentados. Uno es que muchísimos trabajan en el sector formal utilizando un número de seguridad social, de seguro social falso. Puede ser el número de su hermano, puede ser un número inventado, pero muchos sí logran trabajar. ¿La mayoría? No, muchos. No, muchos. Solo estoy mencionando los diferentes sectores. Vale. Y también quería mencionar que ese tipo de uso de un número de seguro social falso no tiene ningún
no perjudica de ninguna manera la persona a quien pertenece no es realmente. un robo de identidad. No es un robo de identidad, no tiene ningún impacto en la persona a quien realmente pertenece ese número, porque lo único que pasa es que cuando el empleador paga la parte de los impuestos que debe pagar, utilizando ese número de seguro social, se da cuenta de que el nombre es diferente que el nombre que debe tener ese número. Entonces, no ayuda a la persona tampoco, pero no le hace ningún daño de ninguna manera. Quería mencionar y por eso que tanto dinero va a rentas generales en el Social Security, y no se sabe de dónde sale ese dinero que luego va a la población estadounidense y no es reclamada por el trabajador. Y esos son millones de dólares cada año. Y lo otro es que muchos trabajan en el sector informal. Limpiando casas, cuidando niños, quitando nieve, jardinería, ese tipo de sector, en que el empleador no es un empleador formal, sino es un individuo que paga para el servicio. Ese sector informal también existe entre los documentados, los ciudadanos, o sea, muchas personas trabajan en ese sector informal, y en ese sector informal nadie paga los impuestos debidos. O sea, si yo contrato una vecina para cuidar a mi hijo una noche, no le pago el seguro social, no le pago los impuestos, no le pago, bueno, sí le pago el salario mínimo, pero esa economía informal también emplea a muchas personas indocumentadas y también documentadas. Si puedo un segundo, el sistema carcelario privado que has mencionado, hay presiones políticas para que se haga más grande, por ejemplo, que sea un sistema que se use más? ¿Existe más en ciertos estados que en otros, por ejemplo en el sur o en Arizona o qué? Sí, claro. Hay cuestiones políticas que explican esto, me imagino. Entre otras cosas. Sí. Pero también hay que recordar que el sistema carcelario privado no son solo las prisiones privadas, también son todos los servicios que se prestan dentro del sistema público, como la provisión de comidas, la provisión de seguridad. Hay muchos, tiene sus tentáculos en muchísimas partes, no son solo en las cárceles privadas. Sí. Pero lo que dices es muy cierto. O sea, en el ALEC, American Legislative Exchange Council, Consejo de, ¿cómo se dice en español? American Legislative Exchange Council. El Consejo de Intercambio Legislativo, tenemos que pensar la traducción. Que es una de las organizaciones a nivel nacional que junta al sector privado con los legisladores para hacer propuestas de ley. Y el sector carcelario privado tiene un papel muy fuerte en el American Legislative Exchange Council. Y sí, han sido los autores de muchas leyes que luego los congresistas proponen como propuestas de ley y pueden terminar siendo leyes. La famosa ley de Arizona, el 1070, fue escrito por ALEC con la ayuda el impulso de las compañías. Estaban en los directores, tenían voz, no voto en algunos casos, ¿verdad? ¿Cómo? En algunos de los directorios tenían voz o representante, pero votaban los representantes de las grandes compañías. Pues los representantes de las compañías son como lobbies. Son los que escriben las leyes trabajando con los congresistas. Son los congresistas aunque no votaban. Exacto. Escriben la ley en muchos casos. Sí, escriben los otros lo votaban. Exactamente. Entonces, todo eso sería la parte económica, social e infraestructural, ¿verdad? Y tiene una traducción cultural que generalmente es el racismo o ciertas retóricas xenófobas. ¿Tú piensas que eso es una expresión de la realidad, el racismo actual, que tiene orígenes históricos al mismo tiempo, el racismo anglosajón, que es especialmente, tiene alguna particularidad especial, o que simplemente se produce en Europa, en Estados Unidos, por una mayor potencia económica, militar?
y se expresa de una forma más violenta, tal vez. Pues claro que el racismo, se puede decir, el racismo blanco, el racismo euroamericano que existe en Europa y también en Estados Unidos, yo diría que claro que tiene una historia bien larga, que se puede llegar hasta la Reconquista, quizás, para, si quieres empezar ahí. Pero más que todo se convierte, yo diría, en un racismo como el racismo que conocemos hoy, con los principios de la expansión europea en las Américas, hace 500 años. Y esa expansión, claro que involucra, dirigida por España y Portugal, involucra a África e involucra a los nativos de las Américas. Y se puede decir que empezó con ideas de limpieza de sangre, que son la raíz del racismo, pero que no se expresan como un racismo como el que conocemos ahora en ese entonces, porque se expresa en términos de religión, no de lo que hoy llamaríamos raza. Pero en el desarrollo de sus contactos con los africanos y los indígenas de las Américas se convierte en algo que tiene más que ver con la idea de que la sangre tiene que ver con el origen geográfico y con el color de la piel, y se convierte ya para el siglo XIX en el racismo científico que conocemos, que trata de el determinismo geográfico y la idea de que las razas representan diferentes formas biológicas y tratar de dar, en vez de hablar de la religión, o diferentes estados de evolución. Sí. También. Y tú en tus últimos libros también mencionas cómo ese racismo antiguo, religioso, de sangre, se traduce de una forma casi eufemística en los nacionalismos. Sí. Porque a través del siglo XX también ese racismo biológico se derroca, o sea, ya no tiene base científica, y a través de todos los movimientos anticoloniales, y claro que eso es la justificación de todos los colonialismos del siglo XVI, XVII, claro. XVIII, XIX, pero en el siglo XX se empiezan a deshacer esos colonialismos, y también la pseudociencia de la raza se deshace, y en los países como Estados Unidos, donde el colonialismo es interno, o sea, los colonizados todavía viven bajo sus colonizadores en Estados Unidos, se expresa en los movimientos para los derechos civiles, para la liberación de los grupos oprimidos en Estados Unidos, que tienen bastante éxito en deslegitimar la raza como razón, como explicación. Sin embargo, hay que reconocer que la ilegalización de la inmigración mexicana tiene lugar en la misma época de los años 60 que los movimientos de liberación de las personas de color en Estados Unidos, incluyendo los mexicano-americanos o los chicanos, los negros, los indígenas. Es en la ley migratoria del 65 que se ilegaliza la migración mexicana, y todos los inmigrantes mexicanos que se podía discriminar por su raza antes, ahora se empieza a discriminar por su estatus legal. Son las mismas personas, es una nueva legitimación de políticas que realmente han servido desde principios del siglo XIX, por lo menos, para crear una imagen del mexicano como no elegible para la ciudadanía, que un trabajador migrante, una persona que está bienvenida en el país solo como trabajador y no como ciudadano. En los 90 creíamos de que las fronteras estaban o se iban a diluir, y bueno, supimos que en realidad esa disolución era más bien para los capitales, no para la gente.
Muy ingenuo, quizás, ¿no? Bueno, todavía puede ser una utopía. Todavía puede ser una utopía, pero en muchos aspectos, quiero decir. ¿No? Pero hoy en día estamos viendo una clara reversión de eso. ¿Tú piensas que eso es una reacción a una tendencia mayor o una reacción que vino para quedarse? Quizás por algunas generaciones, una reacción de nacionalismo, una reacción de grupos cerrados, que bueno, uno puede pensar que está más asociado al fascismo en el sentido de una fragmentación permanente de todo en pequeños cubículos, donde la gente vive en su propia burbuja, ¿verdad? ¿Tú crees que eso son reacciones a una tendencia mayor de una globalización ya no del dinero, sino positivamente o optimistamente podríamos pensar un poco más de intereses humanos? ¿Es una reacción a eso o una realidad que vino para quedarse? Pues, si se quiere hablar de los años 80-90 como una apertura de fronteras, hay que reconocer que eso sucedió dentro de Europa. Nunca fue una apertura de fronteras para los colonizados, para las personas de color. O sea, creo que se está hablando de cosas diferentes dentro de Europa mismo, y que en el mismo Europa, con la llegada de más refugiados de países postcoloniales, claro que el cierre de las fronteras también ocurre ahí. Sí, sí. Y cuando se hablaba de abrir las fronteras o de los tratados de libre comercio, por ejemplo, en Estados Unidos, nunca, jamás se habló de abrir la migración. El caso del NAFTA, por ejemplo. Sí. Entonces, bueno, una de las cosas que creo que se aprende muy bien estudiando la historia es que es muy peligroso tratar de predecir el futuro. Sí, el camino a donde vamos ahora es más fácil, y no es siempre fácil, pero es más posible tratar de entender cómo llegamos a donde estamos ahora, que es decir, a dónde vamos desde donde estamos ahora. Hay tantas cosas que pudieran pasar mañana que yo no puedo predecir si vino para quedarse. Pero lo que sí podría decir es que yo no veo por ahora una real esperanza, un movimiento capaz de cambiar la dirección en que nos estamos dirigiendo ahora. Es decir, ninguna posibilidad de un cambio de política en el Congreso, en la cultura general de la población. No lo veo ahora, pero quizás mañana lo voy a ver. Hablando específicamente de los Estados Unidos ahora. En este caso sí. Tampoco en Europa, quizás. ¿Lo ves? Probablemente. Sí, ahí también puede ser una manifestación de cierta decadencia relativa con respecto al resto del mundo. Entonces, que las poblaciones que antes eran el centro del mundo están viendo de que ya no son tan relevantes económica, militarmente quizás, y eso genera... Aunque socialmente o quizás con la juventud, y aquí quizás uno es demasiado optimista, sí se ve, ¿no?, que hay menos creación de murallas, qué sé yo, entre la gente. No sé, lo veo un optimismo, veo con la gente joven que quizás no ves tanto, o no pues, sé. Siempre con la gente joven se ve eso, quizás, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, la candidatura de Bernie Sanders atrajo muchísima atención joven, de la nueva generación. Y eso sí, creo que se podría decir que es difícil ver si ese entusiasmo de la nueva generación realmente se va a llevar a un movimiento con más fuerza, o una cosa que hablábamos antes de que nos da miedo de la nueva generación es que quieren soluciones rápidas, y si no ven la solución rápida se cansan, también se cansan muy rápidamente. Vuelven al teléfono. Sí. Al celular, ¿no? Sí, bueno, y que es otra parte de la realidad, ¿verdad? Sí, los mass media o las redes sociales que han diluido esas fronteras técnicamente hablando, sin embargo han creado burbujas también. Entonces, cada vez que alguien va limpiando gente que no piensa como uno, se va encerrando en una secta.
y ahí vemos burbujas y sectas de todo tipo, y luego vemos reacciones, cómo vota la gente. Pero ¿dónde ven esa impaciencia? Yo no la noto tanto. ¿No? No, Bueno, con la gente cuando joven. se votó el Brexit, por ejemplo, al otro día, según las estadísticas o los datos que se recogieron, hubo una gran cantidad de gente que comenzó a googlear la palabra Brexit y tratar de saber qué era exactamente. Bueno, la ignorancia de lo que está pasando, eso no es nuevo. No, claro, digo es un ejemplo, un solo ejemplo ya. entre muchos otros, pero políticamente se están viendo burbujas raciales, políticas, ideológicas, religiosas, etcétera. Me parece bastante. No me veo optimista, no sé por qué. ¿Quieres ser cambio optimista? de día? Porque eres optimista, Daniel. Quiero. Porque eres optimista. Sí, Bueno, puedo preguntarte algo que no tiene mucho que ver con lo, pero leí el otro día, quizás ustedes lo leyeron también, un artículo, un editorial, creo, un op-ed en el New York Times ¿cómo es? Jorge Castañeda, el que fue ministro del Exterior en México, y hablaba era el aniversario de la muerte del Che. 50. Sí. El 50. Y él habló del legado del Che y dijo que el legado era poco más que la imagen del Che en las camisetas de los jóvenes. Y no sé, quería preguntarte cómo comentarías sobre eso y qué ideas tienes del legado del Che. Bueno, yo no leí ese artículo, pero sí leí el libro de Jorge Castañeda sobre el Che. Igual, sí. Así que yo diría que, si yo me acuerdo bien, su argumento ahí no era que no tenía legado, sino que el legado era la violencia y un legado muy negativo. Sí, un legado muy negativo. Sí. Hablando de mis estudiantes, yo diría que es muy raro que llegue un estudiante a mi clase que sabe quién es el Che. Aunque quizás lo tiene ahí en su camiseta. Sí. Sin embargo, yo diría que más que la violencia, el legado del Che ha sido en sus ideas de que el socialismo tiene que ser un cambio cultural, un cambio no solo en la producción y la distribución, que era en el la antiguo economía, marxismo. sí, y que puede haber una sociedad comunista que no sea represiva en la manera de la URSS o en la manera de China. Y eso diría que es el legado del Che, el legado de la Revolución Cubana, de ver que sí se puede crear un socialismo totalmente distinto a la imagen del socialismo que tenía de la vieja izquierda. Sí, incluso en 1965 el Che Guevara ya veía a la Unión Soviética como inviable. Y fue muy incómodo para mucha gente. Pero también cuando se habla de violencia, y esto es más algo personal, pero una visión personal, hay que poner las cosas en el contexto histórico. ¿Qué era América Latina antes del Che? Era una violencia, no estamos hablando de algunas personas que morían, miles de personas masacradas, esclavizadas, etcétera. Entonces siempre creo que descontextualizan y no voy a poner la figura del Che Guevara como algo a seguir, simplemente como algo a comprender. Cuando hablamos de violencia del Che Guevara, miremos por qué reacciona, por qué se producen los Che Guevara en América Latina en los años 50. Ya teníamos un siglo de violencia de la United Fruit Company, de la CIA, etcétera, etcétera, de la época de Sandino, de antes. Entonces hay que poner las cosas en contexto. Creo que Castañeda lo ha tomado en serio en algún momento, aunque estemos de acuerdo o no con el texto. Pero este particular artículo era un poco off the top of his head, un poco snarky, no sé cómo lo diríamos en castellano, ¿no? Divirtiéndose un poco con la popularidad de esta imagen, ¿no? que ha tenido, pero no fue nada en particular serio. Pero estaba criticando la frivolidad con mucha frivolidad. Sí, exactamente, sin duda. Bueno, también sí comentó sobre la aparente la libertad de la juventud y un poco el optimismo de la juventud en este mismo artículo. Sin duda con frivolidad, pero definitivamente sí. Bien. No sé creo que Castañeda vive aquí ahora, no sé exactamente qué rol, qué papel hace, pero
es un poco el mismo papel que hacía Fuentes, ¿no? Es un poco explica a México, al público estadounidense. Sí, está bien. Si es posible eso. Pero como la Malinche también, ¿no? Muy bien. Aviva, te queremos dar las gracias, no solamente por esta entrevista, sino también de antemano por la conferencia que vas a brindarnos esta noche y muchas gracias por tu generosidad de haber venido desde Massachusetts. Pues el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, muchas gracias a todos y muchas gracias. Continuaremos.